Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la inflación en Centroamérica interanual, datos proporcionados por Naciones Unidas en el último periodo de abril 2014 a 2015. Conversamos con Isaac Cohen desde Washington y con Jaime García en nuestro estudio. Vamos a presentar un cuadro en el que vamos a visualizar lo que estos datos nos dicen con relación a la inflación en Centroamérica. Jaime, quisiera que vieras esos datos y comentaras lo que esto nos dice con relación a la realidad centroamericana comparada con la región. Bueno, claramente El Salvador está muy por abajo, que quizás también relacionado con el hecho de que están dolarizados, como decía el doctor Isaac Cohen. Eso es bueno, ¿por qué? Bueno, porque se ahorran de los problemas de tomar decisiones de política monetaria y se ligan directamente a la economía americana, aunque pierden ciertamente un instrumento de política económica. En el caso de Costa Rica sorprende porque está rompiendo con la inercia de años anteriores con una inflación alta. Guatemala comportándose más o menos con el promedio, Nicaragua, Honduras con los niveles más altos, que uno si compara con décadas anteriores dice estamos muy bien, estamos muy abajo. Pero cuando vemos la inflación acumulada, pensamos por ejemplo en el mejor de los casos, 3% acumulada en este año. Si lo pensamos en 10 años, estamos diciendo que con 100,000 colones, por ejemplo, en 10 años nada más vamos a poder comprar lo mismas cosas nada más con 70,000. Es decir, el valor, estoy perdiendo yo poder adquisitivo con esos niveles de inflación. Por eso es bueno tratar de tenerlos en niveles más bajos. ¿Por qué? Porque sí existe un nivel acumulado en este cambio en precios, que donde está mellando más es en la capacidad de consumo de los ciudadanos. Isaac, veamos el caso de Honduras, por ejemplo, que tiene la segunda más alta después de Nicaragua, y sin embargo, la calificadora de riesgo Fitch le ha dado un relativo buen pronóstico. Sí, ¿me puedes leer los números? Porque no veo la gráfica desde acá. ¿Qué números tiene Honduras? Honduras tiene 3.58%, Nicaragua 5.67%, Guatemala 2.58%, Costa Rica 1.81% y El Salvador menos 0.33%. Correcto, está El Salvador, como muy bien lo decía Jaime, está entre las más bajas. Ahora, el caso de Honduras es significativo, pero quiero decir que las calificadoras de riesgo, cuando analizan el riesgo país, por ejemplo, introducen otras variables en consideración, no necesariamente la variable monetaria exclusivamente para medir el riesgo, porque el riesgo, en primer lugar, puede haber un aspecto del riesgo, es el riesgo cambiario, por ejemplo, que puede haber el riesgo de una devaluación. Eso influye sobre sobre la forma como la calificadora de riesgo analiza esa economía. Puede haber un riesgo político, que no lo hay en este momento en Honduras, pero puede ser que se introduzca como una variable para considerar el nivel de riesgo de la economía. Entonces yo creo que las tasas de inflación, con todo respeto, en Centroamérica en este momento están bien, están dentro de los márgenes apuntados por el Banco Central. El problema es el siguiente, que ve uno la bajísima tasa de inflación de El Salvador, por ejemplo, precisamente por la dolarización, pero miremos la tasa de crecimiento de la economía de El Salvador. Es casi nula también. Entonces, ¿de qué sirve tener una tasa de inflación muy baja si la economía no está creciendo? A lo mejor si hubiera un poco de mayor crecimiento en El Salvador, pues habría un poco de más inflación. Pero el punto es ese. Si se trata de eliminar la inflación como el único objetivo, entonces se sacrifican otros objetivos. En economía siempre es así. Se persigue un objetivo, se sacrifican otros. ¿Por qué? Porque los recursos de que se dispone no son ilimitados. Pero vayamos a un ejemplo más contemporáneo en América Latina. No me quiero salir de Centroamérica, pero quiero llevarlos al lugar en donde existe la inflación más alta de América Latina, que es Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Por qué Venezuela cae en esa situación? Es sencillo a mi manera de explicar. El presupuesto del gobierno de Venezuela, que es una economía muy sencilla porque tiene un solo ingreso que es el petróleo y una sola exportación que es el petróleo,
Entonces es muy fácil describir esa economía. El gobierno, como los ingresos del petróleo le entran al gobierno, había presupuestado el precio del barril de petróleo a $100 por barril. Entonces proyectó sus gastos de acuerdo con ese ingreso. ¿Qué pasa? Que los precios del petróleo se bajaron a $40. Pero el gobierno tiene compromisos que pagar. Entonces, ¿qué hace? Esa deficiencia de $60 que tiene en su ingreso petrolero, la compensa con la maquinita, imprimiendo bolívares. Y miren lo que pasa. La economía se va a una inflación. Estamos hablando de estar acercándose a 100% la inflación en Venezuela, con una devaluación espantosa. El tipo de cambio en el mercado negro en Venezuela es altísimo. Entonces, ahí está claramente el ejemplo. Es un magnífico ejemplo, Isaac, un magnífico ejemplo sobre el cual quiero que ahonde también Jaime. Ciertamente ahí se está demostrando, como dice Isaac, cuál es la causa o una de las causas que incrementa la inflación, y creo que Venezuela es el paroxismo en este caso. Claro, y aquí nada más para ejemplificar un poco más, ¿qué puede hacer el gobierno para generar crecimiento económico, para hacer bienestar? Tiene dos herramientas básicas, los gobiernos centrales. Uno, la política fiscal, y por otro lado, la política monetaria. En el caso, lo que está pasando en Venezuela le llaman señoreaje en los libros de texto. Es decir, yo voy a imprimir todo el dinero para cubrir mis necesidades fiscales. Esa es una. La otra sería recortar, lo que está pasando en el caso en México. Hay también otra economía petrolizada, estimó un precio del petróleo más alto, en la realidad tuvo otro, y ahora lo que están haciendo ahí, en lugar de imprimir dólares, o imprimir pesos, porque ya la política monetaria es autónoma de las decisiones de gobierno, lo que están diciendo es recortar presupuesto. Entonces, por los dos lados estamos viendo también este balanceo. La inflación que me está afectando, y por otro lado, un recorte en un presupuesto, la mayoría de las veces en políticas sociales o en políticas que también tienen que ver con el bienestar de la población. Es decir, son los dos extremos de cómo la política monetaria me puede afectar con diferentes formas de enfrentarla por parte de los gobiernos, el bienestar o el crecimiento de los países. Isaac, yo quería retomar el tema que habías mencionado antes con relación a el crecimiento económico. Estamos hablando de uno de los indicadores macroeconómicos, pero de lo que se trata es de crecer, no solamente de mantener la inflación estable y el empleo creciendo, sino crecer económicamente. Así es, y que el ajuste económico cuando viene la caída. Porque ¿qué pasa? Cuando viene, desde que la Biblia fue escrita hay vacas flacas y vacas gordas, ¿no? Entonces, cuando vienen las vacas gordas estamos muy bien, pero cuando vienen las vacas flacas tenemos que apretar el cinturón. Entonces, el problema es quién paga el precio del ajuste, porque yo creo que es muy razonable decir que lo que hay que hacer es que hay que reducir el gasto. Me parece muy bien, pero ¿qué tipo de gasto es el que se reduce? Por ejemplo, si se dejan de construir escuelas en las aldeas más pobres del país, ¿quién está pagando el precio del ajuste? Los niños que no van a la escuela. Por ejemplo, si se sigue subsidiando la universidad estatal a expensas de las escuelas primarias públicas, ¿quién está pagando el ajuste? Los niños que van a las escuelas públicas para que la clase media pueda ir a la universidad. Entonces tenemos que tener claro, cuando se hace un ajuste social, tenemos que ver claro quién paga el precio del ajuste. Qué importante, Isaac, ese punto, Jaime, porque durante mucho tiempo hablamos de planes de ajuste estructural, pero esta pregunta creo que es crucial. ¿Quién lo paga? Exacto. Específicamente, por ejemplo, en el caso de la inflación, muchas veces se dice que la inflación es el impuesto más regresivo que existe. ¿Por qué? Porque ahí quienes están pagando la inflación son los más pobres y los deciles más bajos de la distribución del ingreso. ¿Por qué? Porque los más ricos pueden diversificar sus productos financieros, ellos pueden invertir en otros sitios que les den más rentabilidad. En cambio, el pobre, ¿qué es lo que hace? Si puede ahorrar, ahorra, pero está perdiendo poder adquisitivo. Si no puede ahorrar, cada vez va a estar consumiendo productos, educación, alimentación, salud, cada vez más caros y mellando su capacidad de mejora. Entonces, por ese lado, la inflación es un impuesto invisible, pero el más regresivo de todos que afecta a los más pobres. Perfecto. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando el tema de la inflación en Centroamérica.